La Brújula de Navarra. Aitor Plaza. Onda Cero. Siete y 22 minutos, la brújula de internet. Hemos tardado un poquito más en saludar porque, oye, las cosas como son, pues teníamos que hacer un selfie. Porque Laura Azcona, Víctor Fernández, sin selfie no hay vida. Efectivamente. Joder, madre mía, qué intensidad. No, para empezar Sin así. selfie no hay vida. Es verdad. Y punto. Pues sí, tienes toda la razón. Si no sale en las redes o en la tele o en la radio, la cosa no existe. No existe. No existen. Vampiros no existen. Soy yo, no soy Darth Vader ni... Eres tú, confirmamos. Sí, fin de semana que se ha hecho duro. Se ha hecho dudo. Víctor se va haciendo retoques primero en la nariz, luego en la garganta. Es verdad. Sí, pero lo de la garganta me ha ido a peor la voz, la verdad que... Sí, ¿no? Sí, Bueno. sí. Pero bueno, nada, muy bonito el Viñarroque, Albacete, precioso. ¿Sí? Viñarrobledo, sí. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo, sí. Ya, Arturo Armendariz, nuestro técnico en la onda, señalando a Víctor He ido a hacer turismo. incrédulo. Es que a mí la España vaciada me encanta, la verdad, que es una zona que recomiendo mucho. Como para esparcirse. Claro. He vuelto a ver stories gracias a ti en Instagram. ¿Y te han gustado? Me han encantado. Yo recomiendo a todo el mundo, si estás en un concierto y vas a hacer una story, no cantes, porque luego te oyes y te oyes a ti mismo cantando y da mucha vergüenza. Lo peor es que te oyen tus amigos y te envían Es el mini consejito mensajes del día. directos. Sí, efectivamente, sí. A Javier Abrego no lo hemos saludado, pero no hace falta tampoco. Hola, buenas tardes. De hecho, ya entra con sus propias llaves en la radio, las cosas como son. Sí, y le he mangado el boli a Arturo, por cierto. No voy a chupar ni nada, tema protocolos. Pero tranquilo. Javier Abrego con su nuevo corte de pelo sexy, hay que decirlo. Sí, por cierto, me quiero parecer a Víctor Fernández. Poco a poco, me hice un estropicio hace poco y ya poco a poco va Esto es creciendo. para ganar gente en el streaming. Claro. Claro, tú sabes lo que gana esto, vamos. Pero vamos a saludar a la protagonista, Yolanda Velaz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nadie como mamá. Eso. Así es como se te conoce. Así es. Por cierto, no he dado yo aquí la documentación a nuestros vale, muchas compañeros. Hombre, por gracias. favor, sin ellos no podíamos vivir. ¿Qué tal estás? Bienvenida a la brújula de internet. Los micrófonos no te son ajenos, ¿no? Se puede decir. No me dan miedo, no me te dan da miedo. Tienes un podcast, blog, Instagram. Siempre hay que hacer la primera pregunta y es ¿quién es Nadie como mamá? Bueno, pues Nadie como mamá es una mamá Ujú. que tenía el gen del emprendimiento y bueno, pues eso es un problemón. Yo creo que cuando naces con eso, al final estalla por algún lado. Y cuando fui madre por primera vez, dije, pues algo tengo que hacer para ayudar al resto de las mamás, ¿no? Porque es cuando fui consciente de que aquello era más complicado de lo que parecía, ¿no? O Y sea, eso que ya era enfermera de pediatría y ya ayudaba a mamás. Pero entonces dije, ostras. O sea, no tuvo lo que ves. ser experiencia disruptiva, ¿no? Porque siendo no alguien que ya está ayudando, ¿no? Hmm. Involucrarte todavía más. Sí, pues fui consciente porque yo tuve, quiero decir, un posparto bastante bueno, sin ningún tipo de problema, pero anímicamente me di cuenta que es duro. O sea, que Ujú. te sientes francamente mal y no sabes por qué, porque no tienes motivo. O sea, dices, tengo una hija sana, estoy bien, estoy feliz, he tenido una hija y no me sigue el cuerpo ni la cabeza. Y digo, pues tú imagínate si a esto le sumas un mal posparto, una complicación, un problema con el bebé, un problema con la lactancia. Digo, esto no hay quien lo aguante. Javier Abrego es padre y no es consciente. No. Y en ese momento, ¿tú ya tenías conocimiento de redes sociales? ¿Ya te movías bien? Pero- ¿O has tenido que ir aprendiendo poco a poco? ¿De qué año estamos hablando? Buena pregunta. La primera, espera, me estás haciendo pensar, es del 2012. Instagram. No, yo no tenía. Claro. No O sea, tenía. partiste de cero totalmente. De cero total. En la baja maternal me Ujú. puse a hacer un curso de cómo crear un blog. O sea, blog, ¿no? El inicio El natural inicio. en el origen de los tiempos. Eso ¿Blog es. de blogger, de WordPress o de De qué? WordPress, de WordPress. WordPress. Bueno, WordPress ya es un nivel, ¿eh? Aitor, te vamos a dar diplomica, ¿eh? He estudiado en la facultad de comunicación. Pues mira, hice el curso y acabé ayudando a la autora del curso a mejorarlo y les ayudaba con la parte práctica de montar el blog en WordPress. ¿Y cómo es el comienzo de un blog? Tú empiezas con las ganas, porque al principio no habría lectores ni lectoras. ¿Eso cómo fue No. surgiendo poco a poco? No, o sea, yo creo que la gente no es consciente. Yo muchas veces digo, si llego a ser consciente, para rato. No sé, me dedico a otra cosa, porque te pegas picando piedra, o sea, te pegas escribiendo mínimo 2 o 3 veces a la semana para que lo lean 4 y el de la guitarra. Y yo tuve la suerte que escribí un post
sobre la Piretal y el Dalsi, y aquello pegó un reventón que de repente me voy a meter en el blog y... Siendo Dalsi, como para no. Las Y- 7 diferencias, Sí, ¿no? sí, Entre no. la- Aquello era... a mí no me pareció para tanto, pero no sé qué pasó, que un día me fui a meter al blog y estaba bloqueado porque por el número de visitas se había caído la Hombre. página. Servidor. Se había caído el servidor y bueno, y estuvo así durante semanas y casualmente me había presentado a un premio como mejor, pues era para los diferentes tipos de blogs, ¿no? Y el mío entraba en maternidad y crianza. Y claro, el número de visitas en esos siguientes 2 meses, aquel petardazo, fue brutal y gané el premio. Pues ya ves. Entonces, yo fui a Madrid como que no quiere la cosa al Palace y acabé con la estatuilla. Y digo, pero ¿qué me está Oye, contando, oye. no? ¿Y de qué premio estamos hablando? Bueno, era un premio que había organizado una academia, que no era premio económico, ya podía haber sido, pero sí que es verdad que, claro, que el resto de los premiados eran famosos, incluso algunos salían en la tele. Entonces, bueno, pues ese premio me dio un poquito de fama que no tenía, porque yo acababa de empezar. Y cuando tú te lanzaste a ello, ¿lo hiciste con la intención de dedicarte un poco a ello? No. ¿O lo hacías a modo de voy a estar de baja, quiero saber cómo subir mis posts a Blogger, no, a WordPress, perdón, ¿no? Y dedicarme un poco a ello, pero para matar un poco el tiempo, ¿o lo hacías con alguna intención más Yo allá? siempre decía, me acuerdo que me iba a cenar con mis amigas, ¿no? Enfermeras, y les decía, yo tengo que hacer algo. Me miraban y decían, esta está chalada. Que esa es un poco la diferencia, ¿no? Yo hice una especialidad y luego hacía otra, y luego me ponía a estudiar otra cosa, y luego otra. Y ellas me miraban y me decían, pero no te cansas. Digo, no, o sea, me falta algo, ¿no? Y no tenía muy clara la intención. De hecho, aquello empezó por un blog, luego fue una plataforma en el que ya pues, añadí formación online. Y luego el freelance que tenía que me ayudaba con la parte técnica, porque claro, había cosas ya cuando empezamos a tener sí. formaciones con las plataformas de pago, etcétera, que Ujú. ya la vida, las horas no te dan como para seguir haciendo formaciones, ¿no? Y me dijo, Yolanda, ¿por qué? Dice, tienes una voz chula, ¿por qué no haces un podcast? Lo que me faltaba. ¿no? Y pensé, pero a este que la mosca la ha picado. Y dice, sí, que es que aquí hay pocos. Y cuando yo empecé con el podcast, había muy pocos. ¿En qué año empezaste con el podcast? Pues en el 2008. ¡Ostras! Efectivamente. 2008. Sí. Espera, ¿Ocho? no, el 2008 no, para, en el 2000, no, el 2014. Ah, bueno, Perdón, pero perdón, sí, todo. 2014, si empecé con la plataforma en el pero 2002. 2014, joder, es pronto. No, para 2014, eso. 2015. el reventón fue hace un par de años. Sí. Sí, por ahí. ¿Has notado que ha habido últimamente mucho? Porque ahora los podcasts es como lo que más de moda está. Bueno, casi, ¿no? ahora es una locura, Quien pero no tiene un podcast no. Efectivamente. ya, pero Nada. es que ahora se ha convertido un poco en eso. A mí, para mí ha perdido un poco en fin, el gusanillo que tenía antes, ¿eh? Porque Por cuando- la cantidad de gente que hay. Porque o- todo el mundo, ahora, todo el mundo que tiene un medio, todo el mundo tiene un podcast. Que tiene media hora libre a la semana. O una newsletter. Mensual, semanal, Sí, sí, sí. quincenal. Total. ¿no? Pero claro, empezar entiendo yo que un podcast o una newsletter no es difícil, entre comillas, sino mantenerlo en el tiempo, porque tener un podcast desde el 14 Y el blog también. es que tiene mucho que ocurrir lo tuyo, claro. Sí, no, luego además eso, luego salió, tuve el podcast también, salió la colaboración con Diario de Navarra, que eran contenidos aislados, quiero decir. Se hacía un contenido para una cosa y otro contenido para otra, pero yo, es verdad que durante el tiempo que andaba con los dos podcasts, la vida me daba para lo que me daba y había semanas que igual no publicaba, ¿no? Pero de septiembre a junio, por ejemplo, este año yo publico todos los viernes, bueno, menos en los festivos, menos el Viernes Santo o en Navidad, todos va a un podcast, ¿no? O sea que Sobre- tienes podcast, blog, redes sociales, Espera. 2 hijas, ¿no? Y marido. Y marido, eso. ¿Locutora? Locutora, claro. Tendrás carne de familia numerosa, entonces. Casi, ya me lo podían dar, me vendría bien. Tira. ¿El Twitter lo tienes un poco abandonado? Buah, puede ser? abandonado del todo. ¿Por? Yo lo reconozco. Pues No, lo porque- siento, es mi pregunta. es No, la que- sí, mira, yo creo que Twitter es una red social que o te gusta o no te termina de molar. ¿No Y- no te traía, digamos, beneficios en cuanto a comentarios, a feedback de la gente? No sé, siempre, al principio fui más de Facebook Ujú. que de Twitter y luego más de Instagram, ¿no? Ujú. Y ahora, bueno, pues también te ves en la inercia un poco de empezar en TikTok, ¿no? Que yo acabo de empezar, porque al final es Ah. como, dices, tienes que empezar porque es verdad que Instagram está muy raro, o sea, hace muchas fluctuaciones, ¿no? De visibilidad. Ah, sí, ¿eh? Sí. Lleva
meses así. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Que de repente tus posts ya no lo ve tanta gente? ¿O? Bueno, pues que de una story, por ejemplo, de un día a otro, pues puedes tener 2000 visualizaciones de diferencia, en mi caso. Eso es una barbaridad. Hablando de Guau. tráfico orgánico todo el rato. Sí, sí. Ujú. Y luego pasan cosas raras, como me pasó a mí la semana pasada, que de repente ves que una publicación en el feed la empieza a ver gente que no te sigue y tú no la has publicitado y dices, ¿pero qué está haciendo? Ujú. Hace ese tipo de cosas, pues no sé, o sea, nadie entiende muy bien y de hecho mucha gente puntera está abriendo podcast, está haciendo otras cosas, está tirando de base de datos, de newsletters, porque está muy irregular. ¿Tú te has parado a pensar o te has planteado si en lugar de dar recomendaciones pues, para todas aquellas mamás primerizas o lo que sea, o cursos como los que das, irte más para la rama de marketing online y de formación? Porque No, formación la total. tienes. Sí, sí. Bueno, de hecho yo colaboro en el Club de Marketing de Navarra, que ahí Ujú. tuvieron, porque claro, tienen a mucha gente técnica, pero también es importante explicarle a la gente o que vean a alguien que verdaderamente hace campañas, Ujú. ver las campañas desde dentro. Una cosa es la teoría y otra cosa es cuando tú haces la campaña y ves lo que funciona, lo que no funciona. Y a mí me encanta, o sea, a mí me encanta dar clase y lo disfruto un montón, porque al final pues me toca dar clase de lo que yo creo que no da nadie, ¿no? Dices, no, pues de Espera, podcast. suma otra. Profesora. Sí, sí, ahora ya. Sí, 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 no, si es que ya te digo yo, desde aquí tenemos que montar la plataforma de carnet de familia numerosa para Yolanda ya. Ojo que igual hay que Hashtag. añadir otra más. Yo tengo otra porque es pregunta totalmente lícita, yo creo, pero digo, ¿y personal shopper? Bueno, es que yo fui, bueno, es que esa es otra de las idas de olla que me dio. Cuando estaba embarazada, digo, las hormonas son muy malas, o sea, ten cuidado. Y cuando estaba embarazada y ya estaba bueno, estaba ya enorme y estaba de baja, me fui a Madrid a hacer un curso de personal shopper. Y de hecho, durante un tiempo, Porque ¿para qué estar en casa? No, Entonces, no, pero os vais a reír. Cuando no tenía hijas, digo, ¿qué hacía yo con todas las horas que tiene el día? Digo, porque entonces ni tenía blog, ni tenía podcast, ni tenía cursos, ni daba clases, ni hacía nada. Digo, ¿qué hacía con mi vida? Pues hacía más deporte, seguro, el que hago ahora. Pero eso, hice un curso de personal shopper porque me flipa la moda. Y de hecho la idea no lo tenía claro. Digo, voy por aquí o voy por allá. Pero es verdad que el tema de la moda, bueno, pues yo creo que lo de ser influencer también hay que valer. Yo digo que soy influencer. Que es, Oh, me gusta. hombre, claro. gusta, me Al gusta final mucho. las divulgadoras pues tenemos esa parte que también mostramos. Yo también muestro parte de mi día a día o de, mira, me he comprado estos zapatos y me gustan o tal o cual. Pero lo de influencer es duro, ¿eh? A mí no. Me di cuenta que ¿Te no. refieres que es duro en el sentido de que requiere mucha actualización de contenido? Muchísimo. La gente no tiene idea. La gente cuando dice, no, es que mira Dulceida, sí, una leche. Pues para ella. Sí, también gana una burrada, pero hay un trabajo Ya. detrás Ujú. brutal y una exposición de tu vida brutal que también hay que querer y hay que valer. Además, yo eso creo, puede ¿no? estar más atado a toboganes, ¿no? De momento de picos de moda, picos de menor intensidad, ¿no? En cambio, ya en las cuestiones sanitarias y bebés ya, Y ya eso ni te ya, cuento. ¿verdad? Si ya cuando tienes un familiar sanitario, las preguntas en una comida siempre Soso. acaban en el mismo lado, ¿no? Pues en las redes sociales me imagino que la interacción con todos los seguidores tiene que ser brutal también, ¿no? Sí, no, muchísimos. Los DM, ¿no? Que al final es la parte interna de Instagram. Yo me pego horas contestando por DM. La ¿Y gente, qué tipo de preguntas? pues a ver, lo que siempre les decimos es que esto no es una consultoría, o sea, tú no puedes consultar algo técnico, ¿no? Pero bueno, puedes tranquilizar o la gente quiere saber si es un motivo suficiente como para ir a urgencias o no. Esa típica pregunta, ¿no? Que tú no estás diagnosticando, sino que le estás Claro. diciendo, con esto llévalo a Ujú. urgencias. No es lo que quiere escuchar, ¿no? La gente que te sigue desde hace tiempo necesita como tu confirmación Joder, para qué que responsabilidad también. Ujú. para que le digas, ¿no? Al final es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, Instagram no es para hacer consultoría. Hay asesorías online. Yo, por ejemplo, en lactancia, que soy IBCLC, que al final me especialicé en lactancia materna, es diferente, ¿no? Hay una consultoría online, pero tú no estás viendo al bebé en este caso, ¿no? No puedes emitir un diagnóstico y Ujú. a veces te preguntan eso y le tienes que decir con educación, mira, esto no se puede ver por aquí, pero por lo que me estás diciendo, pues mira, vete a urgencias o mira, mañana llama al centro de salud urgentemente y que lo ¿Y la vea, gente ¿no? qué tal se toma esas respuestas? Bien. O sea, a ver, yo tengo mano izquierda y contesto. Y
se me pueden pasar cosas, porque además, ¿sabéis qué pasa? Que es que hay gente que, claro, las stories se ven en Facebook y se ven en Instagram. La gente que me contesta por Instagram lo veo más fácil. La que me contesta por Facebook me entra por el Business Suite, a veces no me entra, luego veo un comentario de hace 3 Ya. meses y digo, ¿qué me estás contando? Claro, eso la gente no lo sabe. Ya. Entonces- y puede pensar, está pasando de mí o se Claro. le ha subido. Pero yo suelo contestar absolutamente siempre, o intento contestar educadamente, que no te puedo contestar, pero aún te contesto para decirte que esto no te lo puedo responder por aquí, ¿no? Hombre, esto yo creo que entonces mis mensajes al Chimi Ávila van al business. Por eso no me ¿No te responde. contesta el No, Chimi? No, y lo he intentado como un Cayola a través también con y tampoco. Tampoco. Ya va a Yo hablar creo que Yolanda. tiene todo lo que Bola, hagas. no te dan bola. Perdona, Víctor. No, te iba a preguntar, porque claro, hablas de un tema muy concreto, que es la maternidad. No sé si en Internet tú notas que hay más desinformación o igual más tabúes también sobre la maternidad, que yo creo que hay veces que es un tema que se habla mucho, pero igual hay ciertos temas, ¿no? Que... Tú quieres preguntarle por lo de cagar en el parto, ¿no? No, no era un tema que quería preguntarle, pero bueno. Pero ahí está. Es que una No, vez pero- surgió esta conversación en otro entorno otro y tenemos entorno. una coña recurrente. No iba por ahí la cosa. Era realmente una pregunta seria sobre si crees que hay una información de verdad sobre la maternidad en Internet que son fuentes fiables que se puede buscar, o muchas veces es como, bueno, te cuentan lo bonito y luego realmente... Tabúes me refería a ese tipo de cosas, ¿no? De Yo lo creo- crudo igual no No te te lo hagas el cuentan. digno ahora, por favor. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Cuando tú ves ves un blog en el que una mamá está contando su experiencia, que es totalmente lícita e interesante, y cuando estás diciendo algo con una evidencia científica. De hecho, Google a mí me hizo un fastidio y a todos, porque yo tenía muy bien posicionados un montón de posts y de repente decidió que delante de nosotros iba a meter a las principales sociedades científicas, a los principales hospitales, aunque no estuviesen mejor posicionados que tú en ese tema, pero porque se decidió que era así, ¿no? Y de hecho tuvimos que cambiar un poco el formato en el que se viese que la persona que estaba detrás de ahí era una profesional de la salud, etcétera, para cribar, ¿no? Google también empezó a cribar un poco esa información. Yo creo que ahora se da una visión más realista de la maternidad y lo que implica la maternidad, ¿no? Las luces y las sombras de la maternidad, que siempre lo decimos así. Y eso es lo positivo que ha traído las redes sociales, pero siempre cuando vas a buscar información tienes que ver dónde la estás buscando, ¿no? Y así que... Y así que me recomiendas para la garganta, ¿no? Te voy a mandar un mensaje directo sobre la garganta. No, te voy a preguntar qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué red flag tenemos que decir, oye, si ves esto, mejor no te fíes de ese blog. Bueno, yo creo que cuando, vas a buscar sobre una temática que sea, pues no sé, dolor de garganta, ¿no? Por Lo ejemplo, primer- por lo- ejemplo. Por ejemplo, Lo, no sé pri- por qué. lo primero que tienes que ver es que cualquiera que sea un profesional de la salud te va a venir. A decir, va a salir, porque es que así lo tuvimos que poner, ¿no? Ujú. Vendrá una imagen, vendrá un resumen breve de su currículum y a partir de ahí, pues ya te hablará o no, o siempre te redireccionará a las bases donde ha encontrado esa información, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y por otro lado tienes que distinguir el remedio de la abuela, que a veces algunos funcionan y otros no, en el que es un remedio de la abuela y tú decides si te lo quieres tomar Claro. o no te lo quieres tomar, ¿no? Yo estoy durmiendo con cebolla al lado de la mesilla y me sabe bastante Te bien. Pero eso, ¿eh? funciona, era, ¿no? pero eso era para la congestión, Para tos, ¿no? para Y tos. para Es que también tos. tengo, Para es que tos tengo un también. poco de todo. Ah, yo eso lo utilizaba para... Duerme en el huerto. el Para tío. cuando tenía que Lo voy a contestar. hacer, creo que Chumari Alfaro dejó ahí un filón que alguien lo tiene que recoger, igual lo voy a recoger yo. Luego hay que abrir las ventanas de esa habitación. Que Bueno, que eso da también, gusto, eso porque también, si pero no- ¿Tienes tú tu propio set, digamos, de comunicadora también dentro de tu casa, donde sueles hacer toda cuestión de vídeos? De Claro, eso es verdad, TikTok? porque Sí, cuando sí. tú empezaste serías la rara que tendrías en casa, ¿no? Un micrófono, Claro. todo ese tipo de Un cosas. anillo de luz. Claro. Un halo de luz Sí, de estos, ¿no? sí, sí. Sí, yo tengo bueno, ahora lo tenemos montado, antes no había nada, pero tengo un choco y entonces, claro, también me encierro ahí, porque tú imagínate, o sea, con 2 niñas, de repente, callaros, no, no, yo ya me encierro ahí abajo y digo, no entra nadie. Y luego también, claro, durante la pandemia, todas las ponencias online que hacíamos, etcétera, había que hacerlas por cable, no las podías hacer de cualquier manera. Porque, claro, y Se entonces, corta, sí. efectivamente. Entonces, pues yo ya tengo ahí mi set con cable, mi halo de luz, mi micro grande, mi micro portátil. Y bueno, yo empecé con un Rode que lo conectaba en el móvil así, ¿eh? Y ahora ya me he ido Claro, modernizando. Yolanda, el tema de la pandemia. O sea, ¿cómo fue tu pandemia en el sentido?
más profesional, porque enfermera más Ujú. comunicadora No, de tema tan aquello sensible. era la pera, porque yo, bueno, mi marido que habitualmente no entra en casa no salía, entonces fue como, y yo pues tenía que ir a trabajar, que además, bueno, pues tuve que, aunque tengo una jornada reducida, tuve que ir lógicamente más de lo que habitualmente voy, y luego, bueno, pues decidí voluntariamente y de hecho, bueno, no me arrepiento en absoluto, que con una ginecóloga de Madrid, con la doctora Herrero, que es un amor de mujer, hacíamos todas las semanas un directo contestando dudas y entonces entraba quien quisiera, y luego lo grabábamos y lo dejábamos colgado. Bueno, se nos bloqueaba, o sea, 250 personas. Claro, el máximo que teníamos era con una plataforma de estas de webinar y teníamos el máximo de 250 y se bloqueaba, o sea, la gente intentaba entrar y no ¿Y qué entraba. quería saber la gente de aquellas? Bueno, O sea, es ¿con que qué estaban? Pues que, claro, eran embarazadas, que de Ujú. repente les habían cancelado las citas y luego también lo que vivimos aquí no tiene nada que ver con lo que se vivió en Madrid. Ujú. Entonces, claro, la gente iba a dar a luz en un hospital y en la puerta le decían que allí no, que cogiese el coche y que se tenía que ir a otro. Y bueno, nadie veía al bebé, o sea, aquello fue una situación dantesca. Entonces, todos los miércoles nos estábamos 2 horas y media, a veces ya a las 2 horas y media decíamos, oye, mira, que es Que tengo que ir al Guarda baño. alguna pregunta para la semana que viene. Y luego yo, claro, a la doctora Herrero la engañaba un día a la semana y yo los domingos volví a hacer otro, sola, contestando y contestando. Y eso lo dejábamos grabado y de hecho el hospital en el que trabaja la doctora Herrero los colgó todos en la página web para qué que la bueno. gente entrase. Y bueno, aquello sirvió, que la gente no entendía. Decía, ¿cómo hacéis esto de forma desinteresada? Y bueno, que al final es un equilibrio, o sea, quiero decir, todo es un equilibrio, todos ganamos dinero de alguna manera, pero lógicamente lo hicimos y lo volveríamos a repetir, o sea, Ujú. fue muy, muy positivo para Acaba de nosotros. sacar el tema de dinero, es algo que, más que tema de dinero, es algo que Que siempre te preguntamos gusta a ti. hablar, ¿no? Sí, porque lo vemos de lejos. Entonces, cuestión de publicidad, sobre todo, con diferentes influencers que han venido aquí, pues cada uno, ¿no? Desde su punto de vista, desde su gremio, por decirlo de una manera, el sanitario, hay mucho detrás, es decir, hay posibilidad de dinero, de muchos patrocinios, pero también imagino que tiene que haber un doble cuidado a la hora de decir qué cojo, qué no cojo. Sí, hay muchas cosas que una influencer al uso puede hacer publicidad de lo que le dé la gana y nadie lo tiene en cuenta, ¿no? Nosotros al final siempre, a veces hay o das charlas patrocinadas pero lógicamente tú hablas de un motivo en concreto, ¿no? O sea, pues yo qué sé, pues a mí me puede contratar alguien para hablar del sueño infantil, ¿no? Ujú. Aunque luego él venda lo que le dé la gana, ¿no? Pero cuando es publicidad tienes que ponerlo, tienes que poner colaboración pagada por, ahora que se permite, o tienes que poner el hashtag de publicidad o colaboración, etcétera. Y no solo cuando te pagan, sino cuando o sea, a mí no, yo no hago, no te pero sí que, por ejemplo, me regalan igual el Puede haber decir un intercambios. tratamiento. Oye, mira, Yolanda, pues saben que me gusta cuidar o hacer deporte. Oye, pues vente a hacer deporte tal, o vente tal. Todo eso tiene que quedar reflejado. Tú tienes que decir que eso es una forma de decir colaboración, es una forma de decir, yo llego a un acuerdo para poder hacer esto, ¿no? Ujú. ¿Y ha habido algún producto o servicio que te han ofrecido que has dicho, esto a mí no me cuadra nada, no sé por qué me ha llegado esto y que nos puedas contar, lógicamente? No, pero muchas veces nosotras sí que tenemos que decir que no. Y sí que es verdad que yo llego a un momento en el que, claro, la gente te dice, yo te mando una cosa y luego la enseñas. No, no. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, he hecho, y hago muchas excepciones, yo que sé, si es una marca navarra, ¿no? Pues, por ejemplo, me mandaron hace poco unas cremas que se habían hecho, que se hacen en la Ribera de Navarra, ¿no? Pues, Ujú. bueno, pues me han mandado esto, pero dices, no me han mandado esto y enseñas el paquete, ¿no? El unboxing famoso de Sí. las influencers. Pero no podemos estar haciendo, bueno, hay marcas, por ejemplo, que colaboran con las enfermeras de forma continuada, ¿no? Y ahora que llega el Día Internacional de la Enfermería, pues hay una marca que me dijo, oye, Yolanda, te vamos a mandar un paquete de cosas. Pues bueno, pues yo le agradeceré y diré que me han mandado eso, pero lógicamente nosotros limitamos. Yo no acepto tampoco, es que si no, no para. Es un no parar, Ya. ¿no? Es No. que, claro, tienes que poner un filtro en algún momento. Sí, lo que os digo, o sea, al final el filtro creo que es diferente, ¿no? De la divulgación y del el caso de un Hombre, influencer al uso. es muy diferente, entiendo yo, equivocarse a la hora de recomendar un pintalabios que Sí. se queda luego en el vaso que estar hablando de medicamentos, ¿no? Cuestiones... No, bueno, eso no se puede hacer. Quiero por decir, eso estamos ya hablando... directamente no se puede hacer. No se puede, pues de cosas más serias, ¿no? Nos quedan 4 minutos. Ujú. Al lío con Sí, vuestras sí, preguntas yo y con quiero todo. saber
¿cuál es la cosa más repetida de mitos que estás hasta las narices de desmentir en redes? O sea, porque de todos esos DMs que te llegan, ¿no? Muchos supongo que estarán como sujetos a esta cultura popular, a estos ritos, a esto meto la cebolla en la habitación o cierro la puerta 3 veces y se me va la tos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas te has encontrado así, Bueno, pues- graciosas, Bueno, que se puedan contar? que se puedan contar graciosas. Bueno, pues el lío de los supositorios. O sea, con Vamos los ahí. supositorios la gente tiene un lío brutal, ¿no? Cuando hay que partir un supositorio, ¿de qué forma tienes que partir el supositorio? Que eso no sé si os lo habéis planteado alguna No, vez. la verdad que no. A ver, Pues, venga, pregunta. ostras, yo no me atrevo a decir ahora, ¿eh? En Me has puesto horizontal. O sea, así, En horizontal igual. No, O sea, tú dices a lo largo, ¿no? En vertical yo creo que es más fácil que Longitudinal, no tiene que ser falles. en sierra, ¿no? Sí, pero lo metes por el lado abombadito, ¿no? Y para adentro. Bueno, sabes que es al revés, ¿no? Así. o sea, es a lo largo, ¿no? O sea, es como si tú coges un lápiz, ¿no? A lo largo. Y A lo lo largo pones es a más- lo largo. Es más por fa- el tema de la dosis. Tienes que partirlo longitudinal, no horizontal. Claro, si no puedes Eso es fallar un más. temazo. O sea, esa es una pregunta muy Yo hubiera repetida. dicho como tú, Aitor, pero ahora Aitor está flipando ahora mismo. Entre el pintalabio y el Gracias, supositorio. ¿Cuánto tiempo llevas poniendo mal el supositorio y las dosis mal también? Si es que- Mira, os vais a reír. Yo creo Todo que tengo mal. un trauma con los supositorios porque mi madre era muy aficionada a los supositorios y no les he puesto a mis hijas jamás. un Es que ¿por supositorio. qué? ¿Por qué? O sea, quiero Porque decir, es no hay otras opción. vías. No, No hay no. otras vías. Escúchame, que cuando tienes a un niño vomitando, bueno, hay una marca de supositorios que te viene fenomenal. Porque, claro, si le das la medicación y te lo vomita, Claro. tienes un problemita. Claro. Mira, me ha rimado. Pero, Sí. pero claro, bueno, yo he intentado, en la medida de lo posible, buscar la vuelta, ¿no? Pero hay gente que es muy dada. Yo tengo una compañera de trabajo que digo, estás todo el día poniéndole supositorios a los críos. Empezar muy dada para ella y iba a decir, eso ya es un poco enfermedad. Víctor, tus preguntas de Toma siempre. las clásicas ya. Las clásicas. A ver, asústame. La primera, que es la más importante. Sí. Pokémon favorito. ¿Pokémon? Así Están tus somos. hijas- bueno, No. yo soy muy de Pokémon. y Sí, tengo pues la llevas muchos clara niños- conmigo. No, El friki es mi marido, te lo voy a traer. bueno, puedes uno- decir Charmander y ya está. Que no uno- pasa Pues nada. ese. Uno pues, no conoces Que ni no uno. tengo ni Nada, idea. pues nada, Pero tú ahí. te crees que a mí me queda tiempo para ver Pokémon. Bueno, pues viéndote ahora- capaz. Ah, ya, igual eres entrenador a Pokémon también. Y, No, No, de Pokémon ni idea. Y de videojuegos ni idea. Pues Pero ahora Pokémon- enseguida vamos a hablar con uno de los eSports. Y la segunda. No, iba a decir que Pokémon es mucho más que un videojuego, es una forma de vida. Claro, O sea, claro. No, la segunda siempre nos gusta preguntaros que nos recomiendes alguna cuenta graciosa, algún que digas, mira, pues os recomiendo esta cuenta que nadie sabe que la sigo, pero que yo... Que sigas por afición propia. Eso es. Jo, es que yo por afición propia sigo a divulgadoras, que seguro que las conocéis, pero así... Para que te hagas una idea, nos llegaron a recomendar una cuenta en la que se veían mierdas directamente en el váter y se les ponían caritas. Sí. cosas. Joder. Huevos fritos, fotos de huevos eso te iba a decir, Escúchame, la de huevos. luego te lo digo porque no me sé el nombre, pero en TikTok me salta, que no sé por qué, una cuenta que solo estruja granos. Ah, sí, sí. Te lo juro. Sí, a mí eso también me ha salido alguna vez y es muy Bueno, asqueroso. escúchame, sí. pues yo creo que me quedé la primera vez tan hipnotizada mirándolo Buah, que, me de- muero, me que muero. TikTok debió pensar que me gustaba y ahora cada vez Pues Así que- con esa cosa nos vamos a quedar. Sí, sí. Y No la sé si es de audiencia, y la bueno. audiencia también. Y la audiencia también. Ya. Laura, Víctor, Javier, gracias. Thank A you. ti. Y muchísimas gracias. Nadie A como vosotros. mamá, Yolanda Velaz, gracias de verdad. Gracias a vosotros. Seguimos ahora que tenemos a Adri Domecq esperándonos al teléfono. La